Hola muchachos, bienvenidos una vez más a tu canal de Rob Class con el profesor Robert. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. El día de hoy estaremos estudiando un poco sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. Así que ponte cómodo y presta mucha atención al próximo video. El tema de hoy está relacionado con la guerra. ¿Y qué será una guerra? Pues bien, muchachos, la guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se da en las sociedades tribales y en las sociedades civilizadas, pero es más grave en estas últimas porque son más complejas, masificadas y tecnificadas. Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las cuales suelen estar el mantenimiento o el cambio de las relaciones de poder, disputas económicas, ideológicas, territoriales, entre otras. Las guerras han existido a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hay dos grandes guerras que resaltan la historia, y son la Primera y Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo desde 1914 hasta 1918. Fue el primer conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo, entre las cuales se encuentran Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, quienes formaban la Triple Alianza, en contraparte con países como Francia, Reino Unido y Rusia, que formaban la Triple Entente. Más adelante, los Estados Unidos de Norteamérica formaron también parte del conflicto. Estos países estaban enfrentados por una serie de territorios que se disputaban desde hacía muchos años. Cabe destacar que la participación de los norteamericanos acabó decantando la guerra. Entre algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial nos encontramos con el asesinato del duque Francisco Fernando, quien era heredero del Imperio Austrohúngaro. Tras su asesinato, el Imperio Austrohúngaro acusó a Serbia como responsable de dicha tragedia. También estaba una fuerte competencia armamentista entre las potencias de la época, la constante disputa por las colonias africanas y asiáticas para explotar sus recursos. Y finalmente encontramos un nacionalismo, pues todos los países implicados tenían la intención de ser superiores y dominar al mundo. Este importante conflicto bélico mundial trajo consigo grandes consecuencias económicas, políticas, sociales y territoriales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaron de existir cuatro grandes imperios de la humanidad, entre los cuales se encuentran el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Otra de las consecuencias de la Primera Guerra fue la aparición de la mano de obra femenina, pues la masculina se encontraba en labores de guerra. La pérdida de más de 10 millones de soldados y más de 8 millones de civiles fue una de las consecuencias más trágicas de la Primera Guerra Mundial. Y para finalizar, tenemos que el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que tuvo como consecuencia el final de la Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. Involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea,
debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Los bandos de esta guerra estarían conformados por los aliados, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego se les unirían otros países como Polonia, China, Brasil, entre otros. El otro bando era de las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón a la cabeza. Más tarde se les unirían Rumania, Hungría y Austria. Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial encontramos en primer lugar a los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército. Le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. En segundo lugar, nos encontramos con el surgimiento del fascismo. Con Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, ambos personajes aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas. En tercer lugar están las tensiones chino-japonesas y por último la invasión alemana de Polonia. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son particularmente atroces. Algunas de ellas fueron la devastación casi total de Europa, la división de Alemania, el inicio de un mundo bipolar con Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza, quienes más adelante se enfrentarían en lo que se conoce como la Guerra Fría. También está el surgimiento de nuevas tecnologías como la bomba atómica y lo más atroz de todo fue la muerte entre 55 y 70 millones de personas. Y ahora nuestro acostumbrado segmento Pensamiento sobre el tema. El día de hoy traemos al cantante y compositor John Lennon, quien a lo largo de su vida se dedicó a sacar y crear canciones a favor de la paz y en contra de las guerras. Este músico nos dice lo siguiente: la paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas. Bien, gente, hemos llegado al final. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Recuerda darle like y dejar tu comentario. Hasta luego.